Hello, I'm Ines Garland. I'm from Argentina. I will be reading a fragment from my story, The Other Islands, which was translated for the Wasafiri Human Rights Culture issue, which I strongly recommend. It's very, very interesting. And the story came out first, of course, in Argentina, in this Las Otras Islas, which means the other islands, and the title of the book is the same as the title of my short story. And it takes place in during the Falklands War, the Malvinas. The character is a 13-year-old girl who lives in Buenos Aires, but goes on the weekends and on summer holidays to the islands near Buenos Aires, and that's why the story is called The Other Islands, because the other islands are the Malvinas in the story. They have British neighbors, and the neighbors have this jetty where they meet, and it's all boys, and she's the only girl. She's friends with everyone. And these guys from Corrientes arrive, Yagu and Tatu, and they are two young boys, so young men from Corrientes, which is a province in Argentina. And they make friends during the summer, but they are there because they would go to the military service, and then the war starts. So I'll read from the end of the summer onwards. En febrero, Tatú y Yagu se tuvieron que ir a Buenos Aires a hacer la colimba. Era por eso que habían venido de Corrientes, pero nosotros no lo sabíamos. Caroline se convirtió en una especie de sombra que se pasaba los días en el muelle mirando pasar el río, fumando. Anda como alma en pena, decía mamá. Nosotros nos aburríamos, especialmente yo. No sabía qué hacer con las horas que antes pasaba con Tatú. Pesquen solos, decía papá. Si antes siempre pescaban solos, ¿por qué ahora tiene que estar Tatú? No es lo mismo pescar solos. De repente me parecía que ya no sabíamos encarnar, que no sabíamos dónde tirar la caña, que los peces se habían ido a vivir a otra parte si Tatú no estaba. En abril de ese año estalló la guerra de las Malvinas. Yo no quiero hablar de política, del imperialismo o de las maniobras de un lado y de otro para retener el poder. Yo quiero hablar de Tatú y de Yagu. Los gobernantes de allá y de acá, los que tomaron las decisiones, están en los libros de historia. Yagu y Tatú no. De ellos, si no hablo yo, no habla nadie. Los habíamos visto una sola vez desde febrero, con el pelo rapado, feos. Tatú me había hecho algunos cuentos de la colimba que a mí no me gustaron. No me los podía imaginar, ni a él ni a Yagu, yendo para acá y para allá con un rifle, obedeciendo las órdenes de alguien que les gritaba todo el día. A ellos tampoco les gustaba nada de eso, pero Tatú no dijo mucho. Ahora estoy acá, me dijo. ¿Cómo me voy a perder este día hermoso que nunca más va a existir hablando de allá? Desde los primeros días de abril allá ya no fue Campo de Mayo, fueron las Islas Malvinas. Los militares que gobernaban el país decidieron hacer un desembarco en las Islas Malvinas para demostrar que eran nuestras, y los ingleses nos declararon la guerra. Así de rápido, y a Yagu y a Tatú los mandaron a las islas a pelear contra los ingleses. Por la televisión mostraron un montón de gente que se juntó en Plaza de Mayo, y el milico Máximo, como le decía papá, dijo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Papá dijo que era una locura, que los ingleses nos iban a hacer papilla. Yo me puse a rezar todas las noches para que nada malo les pasara a Yagu y a Tatú. No me lo podía imaginar a Tatú en ninguna guerra. La verdad es que tampoco me podía imaginar una guerra. Nosotros, los chicos de la ciudad, habíamos vuelto al colegio y pasábamos en la isla solo los fines de semana. Las hojas se habían puesto rojas y amarillas y el río y los árboles parecían unidos por los mismos colores. Mamá nos enseñó a todos a tejer cuadrados de lana para hacer mantas para los soldados. Nos pasábamos horas tejiendo y hablando de Yagu y Tatú. El doctor colgó una bandera argentina en el porche y le prohibió a su mujer y a su hijo que hablaran con el inglés. Como nosotros seguíamos hablando con el inglés, dijo que éramos unos vendepatrias. El inglés le dijo a papá que el doctor era un imbécil y que usaba la guerra para su propia agenda secreta.
En ese momento no entendí, tampoco pregunté. Una noche anclamos en la desembocadura y vino una lancha de la prefectura a decirnos que apagáramos todas las luces, que teníamos que estar a oscuras por si los ingleses nos bombardeaban. Por un momento muy breve y ridículo, pensé que los de la prefectura hablaban de nuestros ingleses, de Caroline y su papá. Esa noche la ciudad desapareció en la oscuridad. Todo a nuestro alrededor y hasta donde llegaban los ojos era negro. Solo los ruidos me aseguraban que el mundo seguía estando ahí. El golpeteo del agua contra el casco, el chillido de algún pájaro, las voces de mis hermanos que hacían preguntas, las de mamá y papá que contestaban. Estábamos acostados en nuestros camarotes, cada uno en su cucheta, pero habíamos dejado todas las puertas abiertas para hablar en la oscuridad. No podía dejar de pensar en Tatú. ¿Qué haría en las islas? ¿Podría ir de pesca algún día? En el mar hay muchos peces, dijo mi hermano mayor. A lo mejor pesca desde la costa, dijo papá. Pero algo en el tono de su voz me hizo pensar que estábamos diciendo cualquier cosa. Un domingo Caroline me vino a buscar para que le escribiéramos una carta a Yagu. Nos sentamos las dos en la proa del barco y escribimos toda la mañana. El sol se había puesto más blanco y había olor a humo en el aire. La carta de Caroline era para decirle a Yagu que se volvía a Inglaterra con su papá. A mí no me pareció una buena idea mandarle a Yagu, que estaba en la guerra, una carta con esa noticia, pero ella dijo que igual no tenía cómo mandársela, que la iba a dejar en la casa del tío de Yagu. Después escribimos otras cartas para soldados que no conocíamos. Esas las íbamos a meter en paquetes de cigarrillos que les mandaba el ejército junto con las mantas. Mirá si justo le llega mi carta a Tatú, dije yo. Sería una casualidad enorme. Pero cuando terminamos las cartas, lloramos. El 14 de junio se terminó la guerra. Era lunes y yo estuve toda la mañana pensando que ese sábado lo iba a volver a ver a Tatú. A Yagu también lo quería volver a ver, pero si no se había enterado ya, se iba a descubrir que Caroline se había ido a Inglaterra. Y yo sentía algo raro, como vergüenza de que ella se hubiera ido o algo así. Ni Yagu ni Tatú aparecieron ese fin de semana, tampoco los siguientes. El tío le dijo a papá que Yagu había hablado para decir que estaba en Campo de Mayo, que en cualquier momento lo iban a dejar salir. Tardó como un mes en aparecer en la isla. No puedo decir que no lo reconocí porque no sería cierto, pero estaba muy distinto. Rengueaba, subió los escalones del muelle muy despacio. La pierna derecha subía un escalón y la izquierda la seguía al mismo escalón. Se quedó parado ahí. La colectiva se fue. Nosotros corrimos a saludarlo. Mi hermano mayor le dijo que Caroline se había vuelto a Inglaterra. Sí, dijo él, aunque no sé si ya lo sabía. Pero cuando le preguntamos por Tatú, nos dijo que no sabía dónde estaba, y cuando le pregunté más me dejó hablando sola. Se alejó rengueando hacia lo de su tío. Como a lo mejor se acababa de enterar de que Caroline se había vuelto a Inglaterra, pensé que estaba enojado por eso. Después pasaba para un lado y para el otro por el caminito, muy despacio, y no nos saludaba. No lo puedo mirar, decía mamá. Yo sí que lo podía mirar. Es más, no podía dejar de mirarlo. Lo perseguía de lejos por toda la isla. Se me había metido en la cabeza que se podía morir y que yo lo tenía que cuidar. Y quería encontrar el momento para preguntarle por Tatú. ¿Dónde estaba mi amigo?